Vamos a empezar a hablar de este tema, hermano, lo que fue el pecado, hermano, cómo entró. Desde el verso 16, vamos a tomar un poquito esta palabra, verso 16 del capítulo 5 del libro de Romanos. Gracias al Señor. Dice la palabra del Señor, le voy a pedir. Entonces, si usted tiene Biblia por ahí, puede, gracias a Dios, también agarrar su Biblia. Voy a estar nombrando algunos versículos así rápidamente y te puede marcar y luego vuelve a leer meditándolo y ahí va Dios a hablar más a tu vida. Y con el don no sucede lo mismo, dice, como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, a los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, dice, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero luego dice, para concluir el tema, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces hasta ahí, desde el verso 16 hasta el verso, gracias al Señor, 21, estamos hablando sobre este tema, hermano. ¿De qué habla, hermano? Esto, según Romano, hermano, de los orígenes del pecado, habla, digamos, a grandes rasgos, hermano, está nombrando Pablo, hermano. ¿Haciendo qué? Haciendo la comparación entre Adán y entre Cristo. Verso 12, por ejemplo, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. El pecado entró en el mundo por un hombre llamado Adán. Conocemos la historia. Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró al mundo por medio de un hombre. ¿Y qué pasó con ese pecado? El pecado trajo consigo la muerte. Y después, ¿qué pasó? La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres. Una cosa clave que podemos entender. Y ahí de ahí podemos entender cómo va a pasar la muerte a todos los hombres, siendo que uno solo pecó. Ahí está la naturaleza pecaminosa que vino a introducirse, hermano, digamos, en la vida del hombre, porque Dios creó al hombre perfecto. ¿Por qué? Porque dice en el libro de Génesis, hermano, que Dios le creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Siendo el hombre creado a imagen de Dios y a semejanza de Dios, el hombre no podía tener una naturaleza pecaminosa. El hombre no podía, hermano, tener pecado, tampoco podía tener una tendencia a pecar. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, es un Dios santo, que Dios, hermano, prácticamente con el pecado no se lleva. Y al ser creado el hombre a imagen de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, dice en el libro de Génesis capítulo 1. Entonces, al ser el hombre creado a imagen de Dios, el hombre fue creado sin pecado. Sí, tampoco tenía una tendencia a pecar, no tenía. Pero ¿qué pasó al entrar el pecado? Ahí digamos que podemos decirle, se cambió, hermano, esa área. Ahí ya se perdió, hermano. La naturaleza del hombre fue cambiado. ¿Por qué se cambió la naturaleza del hombre? Se cambió de la naturaleza divina a la naturaleza humana de hoy en día. Ahí empieza la naturaleza humana. ¿Y cómo podemos comprobar eso? Le voy a decir dónde puedo comprobar yo esto que te estoy diciendo. Vemos que le nacieron a Adán y a Eva, le nacieron hijos. ¿Y qué pasó con uno de los hijos? Caín mató a su hermano. Y ahí, ¿cómo Caín iba a matar? Es pecado. Sabemos bien que matar es pecado. Y Caín nació con eso, hermano, ya con esa tendencia, con esa naturaleza humana que es pecaminosa. Y esto pasó, hermano, el nacimiento de Caín y de Abel nació ya después. O sea, en orden de los capítulos de la Biblia nos dice ya después de que el hombre fue
echado del huerto del Edén, cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, estaba sin pecado. Después, hermano, el hombre fue echado a causa del pecado para que labrase la tierra. Y después de ahí le nacieron estos hijos, y ya nacieron, hermano, estos dos de manera muy diferente. Primero empezó Caín a mirarle a su hermano, no le miró con ojos de agrado, empezó por la envidia. O sea que ya esa naturaleza que se había, digamos, dañado de lo que era la naturaleza divina, ya se manifestó en la vida de Caín. ¿Y por qué? ¿A qué me estoy refiriendo a decir naturaleza humana y naturaleza divina? La naturaleza divina, hermano, como el hombre fue creado así sin pecado. Por ejemplo, le puedo poner una comparación mucho más claro. Los animales, por ejemplo, hermano, aún ellos están en su naturaleza, digamos, primaria, en su naturaleza donde Dios, como Dios le creó. Los animales aún están, hermano, ellos, porque ellos no distinguen, hermano, entre el bien y el mal. También el hombre era así. Pero ¿qué pasó? Después, hermanos, se dieron cuenta. Después del pecado, ellos se dieron cuenta. Se le abrieron los ojos para poder entender qué era lo que ellos hicieron y de que estaban desnudos. Antes del pecado, ellos no podían ver porque estaban en una inocencia, una naturaleza, hermano, que era que Dios le creó de esa manera. Luego del pecado vino, hermano, a, digamos, dañarse esa naturaleza divina y entró la naturaleza humana, que ya es pecaminosa, y los animales aún mantienen ellos su propia naturaleza. Por eso los animales no miden consecuencias. Los animales, ellos no tienen vergüenza. Ellos, mi hermano, son diferentes porque ellos no pecaron, mantienen en parte digo, su naturaleza todavía. ¿Por qué en parte? Porque la única cosa que, digamos, se cambió un poco la naturaleza animal fue, hermano, de que antes los animales eran vegetarianos. Antes, hermano, del pecado no había animales que la cadena alimenticia todavía no era, hermano. Ahora sabemos, hermano, por ejemplo, un gato tiene que matar a un ratón para comer, y antes no había. ¿Por qué? Porque todos eran vegetarianos, hermano. Y después del pecado ahí ya vino, hermano, ya a los animales a ser agresivos. Ya, hermano, podemos ver en el Antiguo Testamento habla, por ejemplo, los osos, hermano, que salieron a estos 40 jóvenes, hermano, que le están tratando de calvo a Eliseo. Estos osos salieron, hermano, y le mataron a estos jóvenes que estaban burlándose. Y ahí ya los animales podemos ver que fueron violentos, ya, hermano. Pero esto no era en el principio, y eso cambió la naturaleza de los animales. Pero el hombre perdió esa naturaleza divina, hermano, que Dios le había dado a causa del pecado. Y viendo, hermano, no solamente esto perdió, el hombre perdió muchos privilegios. Por ejemplo, sabemos bien que el hombre fue creado para que pueda ser eterno. El hombre, hermano, fue creado porque al ser imagen de Dios, entonces el hombre no podía morir. Y no solamente puedo decir en simples palabras o en palabras nada más, podemos mostrarle versículos bíblicos mismos donde habla sobre estas cosas. Por ejemplo, el libro de Eclesiastés capítulo 3 verso 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Después más dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. A su tiempo Dios creó hermoso, creó al hombre y creó a la mujer, creó todo hermoso, pero vino a arruinarse a causa del pecado que entró en el huerto del Edén. Y Dios creó al hombre, eternidad puso en el corazón, y la palabra eternidad significa algo que no termina. Entonces el corazón del hombre fue creado para ser eterno. O sea, sabemos bien en términos médicos, hermano, que cuando el corazón del hombre para, ahí la persona muere. Mientras uno puede tener, por ejemplo, muerte cerebral. Las personas con muerte cerebral, hermano, el cerebro está muerto, pero el corazón sigue latiendo. Y mientras el corazón, hermano, no deje de latir, la persona no muere. Y ahí está una de las cosas controversias, hermano, con lo que tenga que ver donación de órganos. Los doctores te dicen hay que donar los órganos, pero ¿qué pasa con la donación de órganos? El cerebro está muerto, pero el corazón sigue latiendo. Entonces significa que la persona tiene vida. ¿Y qué pasa? Uno al dar el ok para donar los órganos, entonces lo que está haciendo es dándole la autoridad a los doctores que puedan matar a esa persona, porque el corazón sigue latiendo, solamente el cerebro, el que ya no está funcionando más. Entonces los doctores agarran, la persona está vivo, y agarran y le carnean, le quitan el corazón, le quitan los riñones, le quitan todo lo que pueda utilizar, hermano. Y eso fue lo que yo hice, mi hermano, con el hombre también, volviendo al tema de que puso eternidad, hermano. El corazón del hombre no iba a parar nunca, porque el hombre no iba a morir, hermano, antes del pecado. Eso le digo, antes del pecado. Y lo dice, como está diciendo Eclesiastés capítulo 3 verso 11. Lea eso, anote el versículo y léalo.
¿Y qué pasó después del pecado, hermano? Vino entrando el pecado, vino entrando el engaño, hermano. En primer lugar, ahí vino el diablo a hablar a esta mujer llamada Eva. Pero vemos, hermano, también ambos tuvieron la culpa, pero en la Biblia más, mi hermano, echa la carga sobre Adán porque él fue, hermano, el que desobedeció a la orden de Dios. Por ejemplo, Dios le habló, hermano, al hombre y le dijo que de todos los árboles puede comer, pero uno había que estaba prohibido para ellos comer, hermano. ¿Y qué pasó ahí? Entonces, cuando la mujer fue engañada, pero el que cayó en el pecado fue el hombre. ¿Por qué? Porque Dios le dio, la orden le dio al hombre para que no coma. Pero sabemos, la Biblia menciona también que la mujer sabía cuál era la orden de Dios. Pero ¿qué pasó? La mujer fue engañada, pero el hombre fue el que cayó en el pecado de la desobediencia. ¿Y por qué la mujer fue engañada? Podemos entender varios puntos, hermanos, si es que vamos a analizar muy a profundidad el libro de los Génesis, hermanos, para poder entender qué fue lo que pasó, de cómo fue el engaño de la serpiente. Pero vamos a pasar un poquito sobre este tema para centrarnos en nuestro libro de Romanos. Pero importante todavía mencionar nuevamente para poder entender. Entonces vino el pecado, entró, hermano, en el mundo por la desobediencia del hombre llamado Adán. Y acá lo dice. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Vino por medio de un solo pecado. ¿Y cuál fue el pecado? Y acá está en el verso 19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, ahí está, desobediencia. ¿Desobediente a qué? A la orden que Dios le dio de no comer, o sea, de que no toquen ese árbol del bien y del mal. Entonces, a causa, hermano, de ese pecado, ¿qué hizo Dios? Dios se vio obligado, hermano, a tener que sacarle, hermano, al hombre del huerto del Edén. A causa de ese pecado entró la muerte, como dije, hermano. Ahí la naturaleza que el hombre tenía, los privilegios que el hombre tenía, él llegó a perder totalmente. Y entre ellos, hermano, perdió varias cosas. El hombre, por ejemplo, podemos nombrar que tenía varios privilegios, hermano, estando dentro del huerto del Edén. Pero después del pecado, muchos de los privilegios, hermano, el hombre perdió. El hombre perdió varios de ellos, hermano. Y eso fue a causa del pecado. Y más que fue lo que fue terminante, lo que fue fulminante, si vamos a decirlo, lo más grave, que Dios echó al hombre, hermano, del huerto del Edén y lo sacó para que labrase la tierra. El hombre tenía privilegio, hermano, estaba en el huerto del Edén. Ahí tenía, hermano, alimento. Ahí podía tener una conexión con Dios. Ahí dice que el Espíritu se paseaba, o sea, el Espíritu de Dios mismo se paseaba por el huerto y llamó, dice, habló al hombre. ¿Dónde estaba? ¿Y qué dijo el hombre? Que le escuchó y que tuvo miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. Vemos una conversación de Dios con el hombre, que estaban en el mismo lugar. Entonces, también el hombre perdió el tener esa comunión con el Padre. Él perdió. Antes, el hombre estaba en el huerto, Dios también se paseaba y estaban juntos en esa manera antes del pecado. Pero ¿qué pasó? Después del pecado, el hombre fue echado fuera. Y dice la palabra que 2 ángeles se pusieron ahí para que guardasen la entrada, el camino, hermano, al huerto. Y el hombre ya no pudo más volver a ese huerto. Se cortó y se creó, mi hermano, una barrera. Y podemos decir que esos ángeles eran la barrera que impedía nuevamente que el hombre pueda volver a tener esa comunión como antes con el Padre. Porque el hombre, al ser echado, se perdió esa comunión que había del humano, del ser viviente con su creador. Se cortó y se perdió totalmente. Y esos ángeles estaban ahí para guardar el camino, mi hermano, al árbol de la vida y al huerto en sí. Y el hombre fue echado. Y desde ahí, hermano, vemos el Antiguo Testamento cómo va, hermano, cómo son las cosas. De tanto en tanto Dios levantaba a alguien, hermano, para que pueda ser como juez o portavoz. Pero vemos, aunque, mi hermano, aunque estos hombres, hermano, se levantaban, hermano, y servían a Dios, ¿qué pasó? Esa comunión ya no era más igual.
¿Por qué? Porque vemos, hermano, que todos los hombres que morían, aunque sean profetas, ellos tenían que ir al mismo lugar. Vemos ejemplo de Samuel cuando murió. ¿Qué hizo Saúl? Fue junto a esta mujer adivina para que le traiga el espíritu de Samuel para volver a hablar con él. ¿Por qué me has molestado?, decía Samuel. Y vemos, entonces, es porque todos iban al mismo lugar. Ahí estaban en un lugar, hermano, en el Seol. Todos iban en el mismo lugar. Entonces, y no porque en tiempo antiguo, no porque sea sea Eliseo o sea Samuel, profetas de Dios. No por eso, hermano, no se logró, hermano, nuevamente tener esa comunión. El hombre no pudo estar otra vez con el Padre. Y aunque sirvan, como dije, aunque sirvan a Dios, no se logró nuevamente, reconstruir esa comunión que el hombre estaba donde estaba el mismo creador de los cielos. ¿Me entiende? Eso fue lo que pasó. Le vuelvo a repetir. Antes del pecado, el hombre y Dios podían estar en el mismo lugar, o sea que era el huerto, porque el Espíritu de Jehová se paseaba en el huerto y en el huerto estaba el hombre. Después del pecado, Dios echó al hombre del huerto y le puso sobre la tierra para que lo labrase. Entonces, desde ahí las personas que morían iban a un lugar. Hoy sabemos, hermano, que una persona si muere creyendo en Jesucristo va al cielo. Pero antes no era así. Todos tenían que ir en el mismo lugar ahí. ¿Y quién era el encargado? ¿Quién era el que estaba ahí en las profundidades, hermano, guardando? El que tenía la llave era el diablo. Eso le estoy mencionando para poder entender. Ya va a entender hacia dónde va el tema. Y eso fue lo que pasó. No, mi hermano, no se reconstruyó, hermano, esa comunión directa que había entre Dios y el Padre después de la muerte. Vemos que Moisés, cómo tenía la comunión con el Padre, eso era diferente. Eso ya es en otra área lo que le estoy mencionando. Yo le hablo después, hermano, de la muerte ya. Pero ¿qué pasó? Entró entonces el pecado por medio de un hombre. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Así como tuvo una raíz del pecado, tuvo una raíz que es la desobediencia, así también tenía que haber algo para que nuevamente el hombre pudiera tener comunión con el Padre. Vemos, hermano, en el mismo Génesis, hermano, capítulo 3, verso 15. Ahí está, mi hermano, la profecía de qué era lo que iba a pasar. Que de la mujer iba a salir alguien que le aplastara la cabeza a la serpiente. La serpiente, vemos, hermano, que simboliza a Satanás. Habla, hermano, como en Apocalipsis, por ejemplo, habla de la serpiente antigua. El dragón, la serpiente, hermano, la Biblia dice que es el mismísimo Satanás. Entonces, cuando el mismo Dios de los cielos, el que creó todo, maldijo a la serpiente, ahí dio una palabra profética de que de la mujer, la cual fue engañada por la serpiente, iba a nacer alguien que pueda aplastarle a la serpiente en la cabeza. Ahí está la profecía, hermano, de que iba a venir Jesucristo. Y vemos que todo fue preparado desde el principio. Dios ya sabía qué era lo que iba a hacer nuevamente. Y esto no es, hermano, no podemos decir que la serpiente entró en el huerto sin que Dios se dé cuenta, o porque Dios no sabía lo que pasó. No, Dios siempre supo lo que estaba pasando, pero permitió, ¿para qué? Para que podamos entender la grandeza y el amor de Dios para con nosotros. ¿Y qué vino Jesucristo? Vino Jesucristo trayendo luz y esperanza para las personas. Vemos un Juan el Bautista que decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué vino Jesucristo diciendo? Arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Y vemos acá que dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, por medio de uno vino a toda la humanidad la transgresión. Ahí ya le hablé, como le estaba mencionando, de la naturaleza pecaminosa, donde inició la naturaleza humana que es pecaminosa, y vino a todos los hombres. Todos nacemos con una tendencia hacia el pecado. Nuestra carne, los designios de la carne, uno nace con los designios de la carne. ¿Y qué es lo designio de la carne? Que menciona el libro de Romanos capítulo 8. Es lo que a la carne le gusta hacer. El designio es lo que le gusta hacer a la carne. Y vemos, por ejemplo, que dice que los designios de la carne no se puede someter a la ley de Dios, que van en contra del Espíritu. No puede sujetarse a la ley de Dios, los designios de la carne. Y el hombre nace con eso. ¿Por qué los designios de la carne no pueden someterse a la ley de Dios?
Dice que son enemistad. Ambas cosas son enemigos. ¿Por qué? Por ejemplo, le grafico más claramente. La ley, si vamos a decir ley de Dios, no es solamente los 10 mandamientos. Muchos otros, mi hermano, podemos tomar, no solamente, pero podemos tomar uno, por ejemplo, de los 10 mandamientos. No codiciarás, por ejemplo. Entre el adulterio hay. No adulterarás. El codiciar es mirar, hermano, con deseo. Y no solamente puede ser, hermano, en muchas áreas podemos ver, pero el no codiciarás, por ejemplo. ¿Qué pasa? Dios te dice, no tenés que codiciar. Pero ¿qué dice tu carne? Tenés que codiciar. A la carne del hombre le gusta codiciar. Por ejemplo, Dios dice, no tenés que mentir. Pero a la carne, al designio de nuestra carne le gusta mentir. Entonces viene a ser, hermano, como el agua y el aceite. Dios dice no y la carne dice sí. Y no se llevan, hermano, porque lo que Dios dice no, la carne dice sí. Si Dios dice no sirve, la carne dice sí sirve. ¿Por qué? Porque a mi carne le gusta. ¿Entiendes? Y eso fue lo que pasó, hermano, en el huerto. Y eso trajo, hermano, el juicio, la condenación a todos los hombres. Pero ¿qué pasó? Dice, mucho más dice, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así como la muerte entró a todos los hombres, así también la vida debía haber entrado por medio de un solo hombre llamado Jesucristo. Para eso Él vino, hermano. ¿Y cuál fue el trabajo de Jesucristo? ¿Qué vino Él a hacer? Él vino, hermano, en primer lugar para nuevamente reconciliar al hombre con Dios. ¿Para qué? ¿Por qué usted piensa que dijo Jesucristo? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Por qué usted piensa que Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo? Vemos, hermano, retrocediendo al libro de los Génesis. Vemos, hermano, que el huerto del Edén, hermano, o sea, podemos nombrarlo ahora ya para entender mejor el huerto, o sea, dónde está Dios. De esta manera vamos a nombrar al hombre. Al huerto. Gracias a Dios. Y entonces, ¿qué vino a hacer Jesucristo? Vemos en el huerto que quedó, hermano, Dios puso, hermano, sacó al hombre del huerto del Edén y puso, dice, querubines para que guarde el camino del árbol de la vida, para que guarde. Y algo que cuando uno guarda algo, digamos, está escondido. Por ejemplo, usted agarra alguna cosa a su celular, por ejemplo, usted si le guarda a su hijo no encuentra, no va a saber si usted tiene bien guardado, su hijo no va a encontrar dónde guardó. Entonces, Dios guardó el camino del árbol de la vida. Entonces, desde ese entonces, el camino para llegar nuevamente al cielo estaba escondido del hombre. El hombre no podía por sus medios encontrar el camino. ¿Por qué? Porque el mismo Dios guardó ese camino. Acá lo menciona. Lea Génesis capítulo 3, verso 24. El último versículo del capítulo 3. Dice que puso querubines. Al oriente del huerto del Edén, querubines dice que puso. Para que guarden el camino del árbol de la vida. Y desde ese entonces, el camino para llegar al cielo estaba escondido de la humanidad. Por eso, como le estaba diciendo, aunque sea profeta, ellos tenían que descender al mismo lugar porque no había un camino. Ese camino se quedó escondido de la humanidad. Y para eso vino Jesucristo. Por eso le estaban nombrando que dice, yo soy el camino. Entonces, donde no había camino para llegar al reino de los cielos porque estaba escondido, vino un hombre diciendo, yo soy ese camino. Y hay un solo medio para entrar en el reino de los cielos, que es Jesucristo. Porque dice, nadie va a contar algo que está allá arriba en el cielo si no es alguien que vino de ahí. En otras palabras, dice Jesucristo, ustedes no pueden saber lo que está en el reino de los cielos, solamente les puede contar alguien que vino de ahí. Eso es lo que en otras palabras dijo. Y eso fue Jesucristo. Por ejemplo, un ejemplo claro, si usted nunca llegó a un país, por ejemplo, ponele México, un país nada más X. Si usted nunca se fue a México, usted no va a venir acá en Paraguay a contar qué hay, lo que hay en México, o qué hay en Argentina, o qué hay en Brasil, o qué hay en Perú. Si usted nunca se fue ahí, no puede usted contar. El que te puede contar qué hay en ese país, aquella persona que vino, que estuvo paseándose por ahí, que estuvo mirando todo lo que hay, él te puede contar con propiedad
qué hay en ese país. Así también, hermano, es esto. Nadie puede saber lo que hay en el reino de los cielos sino aquel que vino de ahí. ¿Y quién vino de ahí? Vino Jesucristo, vino porque Él estaba, hermano, con el Padre. Cuando todo fue creado, Jesucristo estaba, hermano, con el Padre. Y en el libro de Génesis podemos comprobar claramente, y no solamente el libro de Génesis, Juan mismo dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios en el principio. Y solamente Jesucristo puede saber, hermano, cómo llegar al reino de los cielos. Mucha gente dice, no, mi Salvador es María, no, mi Salvador es esto, es San esto, mi abogado, San fulano, esto, aquello. Pero ellos, mi hermano, como si nunca vinieron del cielo, ¿cómo te van a mostrar el camino para llegar al cielo? Mucha gente anda perdiendo el tiempo prendiendo vela de aquí para allá a cosas, hermano, que no te van a llevar al reino de los cielos porque nunca vinieron de ahí y por ende no conocen el camino. El único que vino del cielo, que conoce el camino, es Jesucristo. Y él mismo dijo, yo soy el camino. No dijo, otro va a ser el camino. No dijo, yo les voy a mostrar cuál es el camino. Dijo, yo soy el camino. Él, por medio de él, uno entra en el reino de los cielos. Y no hay otra forma. La gente, hermano, se engaña diciendo, no, yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo le ayudo a esto que necesita, pero eso no es mérito para entrar en el reino de los cielos. Dice el libro de Efesios, la salvación es por gracia, no por obra, para que nadie vaya a gloriarse. Solamente hay un medio para entrar en el reino de los cielos, que es Jesucristo. Entonces, le estaba diciendo, hermano, que el camino al huerto estaba cerrado, escondido. Ahora tenemos ya la solución, hermano, para encontrar el camino, que es Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Dije, hermano, que cuando el hombre fue echado del huerto, ahí, hermano, se formó una barrera, un muro, hermano, del cual el hombre no podía pasar a Dios. Se formó algo tan grande, hermano, un muro tan grande que no había forma de que el hombre pase nuevamente donde estaba Dios. ¿Y cuál fue la solución de Dios para eso? Nosotros sabemos que para pasar de un lugar a otro necesitamos una abertura. ¿Y qué dijo Jesucristo? Yo soy la puerta. El que por mí entra va a ser salvo. ¿Por qué? Porque para entrar en el reino de los cielos hay un solo camino y hay una sola puerta. Y el camino y la puerta tienen algo en común que se llama Jesucristo. Jesucristo, el camino que te lleva al cielo, y también es la puerta por la cual uno puede entrar. La gente de la religión tradicional te dice que Pedro es el encargado, el que tiene la llave para abrirte, para que entres. Es una mentira total. El único que puede, el que tiene potestad para darnos la entrada en el reino de los cielos, se llama Jesucristo. Nadie más. Nadie más. Ninguna imagen. Las obras no salvan. La idolatría no salva. El hacer bien a la gente no salva. El único que salva es Jesucristo. Nadie más. Nada más. Y nadie más puede salvar. Y esa fue la solución que Dios encontró para poder, hermano, nuevamente, para que su creación pueda tener comunión con Él. Hoy en día, cuando muere una persona, hermano, si muere con Cristo, pues va directamente donde está el Padre, en el reino. Y sabemos que Dios está en el cielo. El que creó los cielos y la tierra dice que está en el cielo, y la tierra son estrado de sus pies. Por ejemplo, vemos la grandeza de Dios, que dicen que las nubes son el polvo de los pies de Dios. Y este Dios, hermano, está en las alturas, en el cielo, sentado a su diestra. El hombre que muere con Cristo, creyendo en Cristo, va directamente en el cielo donde está el Padre por medio de Jesucristo. Y ahí nuevamente, hermano, por medio del sacrificio de Jesucristo, eso que en el principio se cortó, hoy, hermano, ya hay un camino, pero hay un solo camino. ¿Me entiende? Yo no sé si me está entendiendo, si entendió, hermano, cuál fue el trabajo, para qué vino Jesucristo, cuál fue el medio, el trabajo, cuál fue el plan divino de Dios para que el hombre hoy en día pueda estar otra vez con Él. Y antes Satanás, hermano, podía tener ahí a las personas que murieron, hermano, aún teniendo temor de Dios, iban en un solo lugar. Pero ¿cuál fue la solución también para eso? Sería injusto que aquella persona que murieron teniendo temor a Jehová pueda permanecer en ese lugar. No, Dios dio la solución también, que fue a través de la muerte.
de Jesucristo en la cruz del Calvario. Vemos, hermano, que Jesucristo dice la palabra que descendió en lo más profundo del abismo, hermano. ¿Para qué? Para poder pelear, porque tenía que cumplirse esa palabra que Dios había profetizado en Génesis capítulo 3 verso 15, y dice en el libro de Efesios capítulo 4 verso 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las profundidades bajas de la tierra. ¿Y qué dice? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Fue Jesucristo el que descendió. Entonces, al entregar su vida en la cruz del Calvario, al decir consumado es, Él entregó su espíritu y automáticamente descendió a las profundidades de la tierra. ¿Y qué pasó ahí? Él peleó, mi hermano, se cumplió la palabra del Génesis 3:15, que aplastó la cabeza al diablo. Y luego, ¿qué más fue? ¿Qué pasó después de eso? Dice Colosenses 2:15, perdón. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En qué? En la cruz. Le despojó ¿a quién? A los principados y a las potestades. ¿Y quiénes son ellos? Dice el libro de Efesios: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Entregó su espíritu, descendió en lo más profundo, peleó con el enemigo, le despojó a los principados. ¿Pero le despojó de qué? Dice el libro de Apocalipsis claramente, dice: el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, en último lugar, le despojó de las llaves al diablo, las llaves de la muerte y del Hades. Cristo se levantó victorioso con las llaves de la muerte y del Hades en las manos. Y vemos, hermano, cómo pudo haber pasado esto. Cómo podemos comprobar bíblicamente más, hermano, que se levantó con las llaves, hermano, ahí. Gracias al Señor. Entonces, vamos a estar viendo un versículo más. Gracias al Señor. Entonces, Jesucristo se levantó, hermano, victorioso, con las llaves. Y vemos, hermano, que en el Nuevo Testamento nos menciona que fueron aún vistos, hermano, digamos, a muchos de los santos. Dice la palabra que fueron vistos, hermano, cuando Jesucristo cuando Jesucristo resucitó, hermano, de la cruz del Calvario. Él murió, pero resucitó. Y ahí, mi hermano, aún dice que en Jerusalén fueron vistos a muchos de los santos, hermano. ¿Por qué? Porque Él fue a sacar, hermano, a aquellos que estaban encarcelados, hermano. Él les sacó, hermano, aquellas personas que creyeron en Jesucristo. O sea, aquellas personas que creyeron en Dios y que murieron creyendo en Dios, hermano, fueron puestos en libertad, hermano, de esa cárcel la cual Satanás tenía al hombre. Y Él se levantó, hermano, victorioso. Se levantó, hermano, y eso fue lo que Él hizo. Y ese es el sacrificio de Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo fue grande, no fue, hermano, cualquier cosa. Esa fue la solución de Dios, hermano, para la humanidad. ¿Y cómo podemos hoy ser salvos? La pregunta: ¿cómo podemos ser salvos? Porque sabemos, hermano, que aquella persona que acepta a Jesucristo, esa será salva. Y solamente esa persona, dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted quiere ser hijo de Dios, hermano, no hace falta hacer obras. No hace falta, digamos, hacerle bien, regalar tus bienes, hacer todo. En primer lugar, ¿cuál es el primer lugar para todo esto? Es aceptar a Jesucristo. El mismo libro de Romanos nos da esa solución para esto. Dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creer en tu corazón y confesar con tu boca, eso es lo que hay que hacer para ser salvo. Empezar, el primer paso es creer en Jesucristo. El pecado, hermano, trae tantas consecuencias, trae tantas cosas malas, hermano. Y eso, hermano, mira el privilegio que el hombre perdió, pero Dios te da una solución al final de todo, hermano. ¿Y cuál es la solución para nuevamente, si usted muere hoy, si usted quiere ir nuevamente al reino de los cielos?
Pues Jesucristo es la solución y no hay otro camino, solamente es Jesucristo el camino. De esta manera le estoy mostrando, hermano, bíblicamente. No estoy utilizando, hermano, un libro de algún escritor, no estoy utilizando, hermano, un artículo sacado de internet. Estoy solamente teniendo aquí en mano una Biblia, hermano, y te estoy demostrando bíblicamente qué fue lo que pasó y qué Dios quiere hoy que usted aprenda, hermano, porque Él quiere salvarte. Él quiere salvarte. Entonces, si uno tiene, para ser salvo, tiene que apartarse de aquella cosa que está matando, que es el pecado. Gloria sea el nombre de Cristo. Entonces, como le está diciendo, hasta aquí quiero quedar con este tema. Espero que les haya servido de bendición, de que haya podido entender esta parte, que haya podido entender realmente qué fue lo que sucedió. Por eso alargué un poco para poder ir desde el principio, para poder entender, hermano, sobre esto que el libro de Romanos habla, porque no podemos, hermano, solamente tomar un versículo nada más y de ahí partir. No, hay que mirar lo que dice la Biblia, porque cada versículo se une, forma un engranaje que actúa y trabaja de manera perfecta. Así es que hasta aquí me quedo con esta palabra. Que Dios pueda bendecir grandemente tu vida.